Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Qué bendición que podemos tener un Padre que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que nos habla, que nos aconseja. Y Dios, como nuestro Padre, nos deja ejemplo para que nosotros los padres también podamos hablar, aconsejar y ministrar a nuestros hijos, ¿verdad? Es una gran responsabilidad. Estamos viviendo tiempos donde la palabra será la única que pueda fortalecer nuestra fe y pueda ayudar a nuestros hijos también a seguir el trabajo en la vida cristiana que nosotros hemos iniciado. Así que ellos son la generación que viene detrás de nosotros. Así que no dejemos de sembrar siempre la palabra en ellos, siempre, siempre. Bueno, vamos pues a orar para recibir la palabra. Ustedes pueden ver ya ahí el título, anoten ahí: retén tu confianza en Dios. Retén tu confianza en Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por la bendición que tenemos de poder estar en tu casa en esta tarde, de tenerte a ti como nuestro Padre, un Padre amoroso, un Padre misericordioso, el Padre que nos cuida, que nos protege, que nos alienta, que nos exhorta, pero también un Padre que nos amonestas, nos disciplinas, para que nos vaya bien, para que podamos cada día honrarte y servirte como tú te mereces, Señor. Aquí estamos, Señor, y pedimos que esta palabra que tú has preparado para nosotros esta tarde pueda llegar al corazón de mis hermanos. Yo te pido que me des la gracia, la sabiduría, las palabras adecuadas para poder transmitir tu mensaje y hacerlo con el respaldo de tu Espíritu Santo, no en mis fuerzas, no en la capacidad humana, en la elocuencia meramente humana, sino con el respaldo de tu Espíritu Santo, Señor, para que esta palabra pueda producir fruto y fruto abundante. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Retén tu confianza en Dios. La Biblia nos muestra que siempre ha habido tiempos donde nos hemos encontrado con los enemigos de la confianza en Dios, pero que no siempre esos enemigos tienen rostro humano. Y aunque pues no los podemos ver, sí podemos experimentarlos o sentirlos, porque vienen a nosotros a través de pensamientos que vienen a robar nuestra confianza en Dios. También vienen enemigos a través de situaciones inesperadas que se presentan a nuestra vida para desestabilizar nuestro cristianismo o desorientarnos de la esperanza que debemos de tener siempre en Él. Pero también estos enemigos que no vemos se presentan a través del temor, un temor que luego nos impide confiar en que Dios siempre nos guiará, que Dios siempre nos protegerá de cualquier mal. ¿Sí es así? Sí, siempre. La Biblia dice en el Salmo 91, un salmo que todos conocemos: el que habita
al abrigo del Altísimo, el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Ya estudiamos eso en las reuniones de los miércoles acerca del Salmo 91. La duda es otro de los enemigos que se presentan ahí, que procuran desestabilizar nuestra confianza en Dios. La duda, por supuesto, sobre la capacidad o la veracidad de las promesas de Dios. ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? Sí. Son promesas de Dios. No son nuestras promesas, son las promesas de Dios. Y como Dios no cambia, como Dios es perfecto y como Dios siempre cumple lo que promete, pues sus promesas son confiables. Sin embargo, estos enemigos de pronto se presentan ahí y nos llevan a dudar de las promesas de Dios, como le sucedió al pueblo de Israel allá en el desierto. Ellos tuvieron una experiencia en el desierto, por cierto, no muy buena. Sin embargo, como yo he dicho antes, el destino final de Israel no era el mismo desierto, era la tierra prometida, lo que Dios ya les había prometido. Pero pasan cientos de años y el autor del Salmo 78, que no se sabe quién fue, posiblemente David, pasan generaciones y generaciones, y a su generación, a quienes les escribió este salmista, les recuerda precisamente ese episodio del pueblo de Israel, y lo hace haciendo una mención muy fuerte. En el Salmo 78, 19 dice que aquellos, los del pueblo de Israel, dice, hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? ¿Les puso Dios mesa en el desierto, sí o no? Por supuesto, mesa donde podían alimentarse. Les dio un alimento que jamás ellos habían conocido, ¿verdad? Y les proveyó todo lo que necesitaron. Sin embargo, ellos dudaron del poder de Dios, dudaron de la confianza en Dios. También hay otro enemigo que se presenta para tratar de desenfocarnos de nuestra confianza en Dios, que es la incredulidad. La incredulidad, por supuesto, es falta de fe en el poder soberano de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? Dios es soberano. Además, no solamente es soberano, es todopoderoso. Es omnipotente. Entonces no debe de caber ningún lugar en nuestro corazón para la duda. Hay un ejemplo en la vida de David que podemos también mencionar. Él, en un momento de su vida, se sintió tan abrumado por una serie de problemas que le vinieron, que tuvo que él enfrentarlos. Por ejemplo, antes de ascender al trono para ser el segundo rey del pueblo de Israel, tuvo que enfrentar la constante persecución del rey Saúl, que estaba resuelto a matarlo. Ustedes conocen la historia. Bueno, en esos momentos de difíciles, se imaginan, yo no sé si alguna ocasión algunos de nosotros nos han perseguido para matarnos, ¿no? Algunos lo han perseguido para matarlo. No, pero David estaba enfrentando esa situación difícil, y me imagino que hay una escena precisamente que se narra donde David está tocando el arpa porque los espíritus molestaban a Saúl, y está tocando el arpa, y de repente el tremendo de Saúl saca su lanza y quiere clavarlo en la pared, ¿verdad? Entonces él tuvo que enfrentar esta situación, pero además David tuvo que enfrentar el sufrimiento porque uno de sus hijos, llamado Amnón, abusó sexualmente de su media hermana llamada Tamar. Luego, por si esto fuera poco, el mismo David experimentó otra clase de sufrimiento porque este otro hijo de David, Absalón, en venganza de que Amnón había violado a su hermana, lo mandó matar. Y se da cuenta David, ¿verdad? Y esto son sufrimientos que a veces los menciona uno y no puede uno dimensionar el dolor que se puede sentir aquí en el corazón.
Pero si en algún momento tú tienes oportunidad de ponerte en los zapatos de David, pues nos daríamos una idea de lo que él sufrió. Más adelante, ese mismo Absalón se rebeló contra David, contra su propio padre, porque quería despojarlo del gobierno de Israel. Y por si todo esto fuera poco, uno de sus amigos, David, tuvo que enfrentar la traición también. ¿Alguna vez te han traicionado? Sí, nos han traicionado. El punto es cómo reaccionamos cuando nos viene la traición. Bueno, a David lo traicionó uno de sus más íntimos amigos, pero además era uno de sus consejeros más cercanos. Él se llamaba Aitofel. Bueno, todo esto y muchas otras situaciones que le vinieron a David las expresó en el Salmo 55, donde dice el versículo 5, Salmo 55, 5 dice: temor y temblor vinieron sobre mí y el terror me ha cubierto. O sea, en este solo texto tú te puedes dar una idea de cómo se sentía David. No sé si alguna ocasión tú te has sentido así. Sin embargo, vemos que en medio de todo este panorama, David decidió confiar en el Señor, dejando en sus manos sus sufrimientos, las angustias, creyendo que Dios nunca dejaría para siempre caído al justo. Y ahí mismo en el Salmo 55 nos da un consejo que a mí me parece un consejo muy alentador para todos aquellos que eventualmente pudiésemos estar experimentando algún sufrimiento. Si ahorita no lo estás experimentando y estás en paz, estás tranquilo, bueno, pues toma aire espiritual, porque te va a venir un momento de sufrimiento, de dolor, de prueba, ¿sí? Y este consejo de David es muy oportuno para esos tiempos. El Salmo 55, 22, ahí mismo dijo David: echa sobre Jehová tu carga. Otra versión dice: entrégale tus cargas al Señor. ¿Sí? Como podemos ilustrar este texto, pudiéramos ilustrarlo como aquel indigente que anda cargando una bolsa ahí posiblemente ahí en esa bolsa trae basura, trae ropa sucia, trae comida echada a perder tal vez, pero qué interesante que a ese indigente se le puede presentar una persona y decirle: tira ya tu bolsa y te voy a invitar a mi casa, te voy a sentar en mi mesa, te voy a cambiar, te voy a dar ropa mucho mejor, echa esa carga a un lado y yo, como la persona que te quiero ayudar, en este caso Dios, así andábamos nosotros como indigentes en el mundo, y vino Jesús como nuestro Señor y Salvador y nos quitó esa bolsa de pecados que había contra nosotros y nos dijo: ven a mi mesa, ven a mi familia, y ahí tú vas a poder disfrutar de alimento, vas a poder disfrutar de una vida espiritual mucho mejor, no libre de ausencia, pero sí no libre de problemas o ausente de problemas, pero sí en medio de los problemas podemos experimentar la paz y la confianza en el Señor. Bueno, de esa manera esa es la idea que David está dando en este salmo: entrégale tus cargas al Señor. Esa bolsa de cosas viejas que podemos andar cargando con ellas, hay que entregárselas al Señor. Dice: y Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. ¿Cuántos justos hay aquí? Justos justificados por Cristo, ¿sí? Lavados con la sangre de Cristo y con la evidencia del nuevo nacimiento, ¿sí? O hablando de las evidencias del nuevo nacimiento. Bueno, si tú eres de esa clase de personas justos, justificados, dice aquí: Dios no dejará para siempre caído al justo. Bueno, todo esto es evidencia de que los años que David caminó con Dios, pues él vivió confiando en el Dios Todopoderoso,
Dios le había enseñado que en medio de los problemas Él lo iba a sostener. Para nosotros los que creemos y los que corremos y nos refugiamos bajo la protección y la cobertura de Dios, escuchen esto, mis hermanos, nunca estaremos desamparados. ¿Lo puedes creer? Nunca estaremos desamparados, porque la Biblia así lo promete. No te dejaré, ¿y qué? No te desampararé. Bueno, estas promesas hay que retenerlas aquí en el corazón. Que en los momentos difíciles el Señor no te va a desamparar, ¿sí? Y vaya que luego nos vienen momentos muy difíciles a todos. Bueno, es precisamente también en ese punto que el autor de la carta a los hebreos, igual no se sabe quién fue, algunos proponen que fue el apóstol Pablo por el estilo en el que se escribe la carta a los hebreos. Pero al final de cuentas podemos entender que quien haya sido el autor, el Espíritu Santo lo inspiró. Entonces, ahí en la carta de los hebreos se trata, el que escribió esta carta está hablándole a aquellos que estaban siendo tentados, escuchen, a desconfiar de la bondad de Dios y del poder de Dios, como luego nos sucede a nosotros, ¿sí? Entonces, por eso siempre hay que ir a la Biblia. Siempre en la Biblia vamos a encontrar situaciones parecidas a las nuestras y consejos que en una situación dada en nuestra vida, el consejo nos va a ayudar y nos va a bendecir. Quiero que vayamos ahí a Hebreos capítulo 3. Voy a extraer de ahí algunos textos para darle seguimiento al mensaje. Retén tu confianza en Dios. Si después de todo lo que yo voy a hablar, la única frase que se te graba aquí en tu mente y en tu corazón es esta: retén tu confianza en Dios. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos. No les dice, miren, público, mi público, o mi gente, como luego dicen ahora, ¿no? ¿Dónde está mi gente? ¿Verdad? Entonces dice, mirad, hermanos, porque se trataba de hermanos en Cristo. Que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué significa esto? Que la incredulidad entonces nos aparta de Dios. Esto fue lo que le sucedió al pueblo de Israel una y otra vez. No confiaron en el Señor y al contrario, en su incredulidad, muchos de ellos, toda la generación que salió con Moisés, quedaron ahí en el desierto. Y entonces dice, miren hermanos, pongan atención, que en ninguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Si eventualmente tú te das cuenta que alguno de los hermanos en la congregación ya no ha llegado por alguna razón, aquí hay algo que tú y yo podemos hacer, ¿sí? Porque regularmente nos sentamos casi siempre como que ya tenemos nuestros lugares favoritos, ¿verdad? Por ejemplo, por allá se encuentra el hermano Saúl, siempre se sienta por allá, los miércoles luego por acá, y así algunos otros, ¿verdad? Pero de repente ya no se vio el hermano, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice aquí la Escritura? Dice, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Miren cómo estos enemigos Satanás los usa para desorientarnos, como es el desánimo, por ejemplo, ¿verdad? Como es la duda que ya mencioné. Bueno, en esos momentos, cuando tú ya no ves a un hermano, sería muy bueno que consiguieras por ahí su teléfono, investigaras cuál es su teléfono y le dieras una llamada y decirle, hermano, no te he visto en la congregación, ¿hay algo que puedo hacer por ti? ¿Sí? O simplemente en nuestros momentos de oración, así me pasa a mí, en mis tiempos de oración vienen a mi mente, algunos de ustedes vienen a mi memoria, porque así trabaja Dios conmigo,
¿verdad? Y una vez que menciono a unos y a otros, entonces le digo al Señor: Señor, ahora estos que tú has traído a mi memoria, quiero pedirte algo que es fácil para ti. Bendícelos, Señor. Bendice su entrar, bendice su salir. Si están pasando por alguna prueba, por alguna situación difícil, fortalécelo, Señor, ¿sí? Creo que estas son maneras en las que unos y todos nosotros podemos exhortarnos, podemos orar los unos por los otros, para que no se endurezca el corazón con el engaño del pecado. La duda es pecado, la incredulidad, ya lo dije, es falta de fe, ¿verdad? Y eso luego nos sucede a algunos de nosotros. Pero si tú estás fortalecido en el Señor, pues bien nos vendría llamarle al hermano: hermano, no te vi, ¿está pasando algo en tu vida? O hay quienes dicen: no, para eso está el pastor que haga su trabajo. Yo creo que los consejos que vienen en la palabra de Dios no solamente son para el pastor, son para todos. Cuando la Biblia dice que oremos los unos por los otros, está llamando a todos los que somos cristianos, no nomás al pastor, ¿verdad? Entonces dice ahí: exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Acuérdese, el autor de la carta a los Hebreos les está escribiendo a estos cristianos que estaban siendo tentados a dudar de la bondad y del poder de Dios. Versículo 14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo. Escuchen cómo dice: con tal que retengamos firme. Palabra clave: retener. Palabra clave: retener, retener, retener. Dice: con tal que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Desde el primer día que te convertiste al Señor, cuando experimentaste un gozo tan profundo aquí en tu corazón, por lo menos eso me sucedió a mí. El primer día que yo llegué a nuestra casa de oración en Guadalajara, para mí fue un gozo y una paz que yo experimenté. No la puedo describir así con palabras, pero fue algo que Dios hizo aquí en mi corazón. Dice: eso yo lo he retenido ya por más de 40 años que llevamos caminando con el Señor. Retener nuestra confianza desde el principio. Estos textos tenemos que entenderlos desde el punto de vista de que el autor de la carta a los Hebreos se está dirigiendo a 3 grupos distintos de judíos. Aunque ahí dice: mirad, mis hermanos, ¿sí? Tengo que decirles que para que podamos entender estos versículos, pues tenemos que entender que se estaba refiriendo a 3 grupos de judíos. Por ejemplo, la primera clase de judíos fueron judíos creyentes nacidos de nuevo, a quienes les escribe. Ellos estaban sufriendo el rechazo y la persecución por parte de sus mismos compatriotas judíos. ¿No les suena familiar eso? El día de hoy los mismos compatriotas, si somos hispanos, nos perseguimos los unos a los otros, o hablamos los unos de los otros, aunque seamos del mismo país o de la misma raza hispana. Y ahí estamos. Esto era lo que estaba pasando con judíos de aquel tiempo. Estaban persiguiendo a los cristianos nacidos de nuevo. Así que el autor les escribe para darles aliento y que en ese sentido ellos pudieran retener su confianza en el camino de Dios. Acuérdense, estaban siendo tentados a desviarse del camino de Dios. Este era el primer grupo de judíos cristianos, como tú y como yo, nacidos de nuevo. El segundo grupo eran judíos incrédulos. Esta clase de judíos incrédulos estaban convencidos de las verdades básicas del Evangelio, pero nunca, a pesar de que se les predicó el Evangelio, nunca creyeron en Jesús, primero como Salvador y luego como su Señor. Ahí estaban, ¿verdad? Pero eran incrédulos. En otras palabras, estaban intelectualmente persuadidos, pero espiritualmente no se habían comprometido. Y eso, mis hermanos, sigue pasando en el día de hoy, en muchas congregaciones cristianas como esta, como cualquier otra. No se diga las mega iglesias, ¿sí?
El tercer grupo al que se está dirigiendo el autor de la carta a los Hebreos también fueron judíos incrédulos, pero estos estaban siendo atraídos y simpatizaron de alguna manera con el evangelio, simpatizaron con la persona de Cristo, pero igual nunca llegaron a la convicción de hacer una decisión final por Jesús. Así que le está hablando principalmente a los judíos nacidos de nuevo, y a ti y a mí en el día de hoy. Ahora, yo he dicho antes, hablando del tema de confiar en Dios, que así en un sentido general, confiar en Dios simplemente significa depositar nuestra fe en Él. ¿Cuántos tienen fe? Pero esa fe debe de estar depositada en Él, no en nosotros mismos, en nuestras capacidades. No, hay que depositar nuestra fe en Él. Nuestra fe es confiar en Él, creer y confiar en Él, creer en su bondad, creer en su poder, creer en su fidelidad. ¿Cuándo debemos creer en su poder, en su bondad y en su fidelidad? Bueno, principalmente cuando estamos pasando por tiempos de prueba, de incertidumbre, de sufrimiento. Por lo tanto, confiar en Dios no solo se debe tener, sino retener. ¿Hay confianza en Dios? Tengo confianza en Dios, reténla. Que no vengan esos enemigos que no tienen cara, que no tienen rostro humano, que no venga la duda, la incredulidad. No, retén tu confianza en el Señor, aún a pesar de lo que venga. Por ejemplo, ahí en Ezequiel 33 se menciona, esto así entre paréntesis, no lo tienen que buscar. En Ezequiel 33 se menciona que uno de los deberes que tenía un hombre que asignaban como el atalaya era alertar al pueblo de Israel, y para ello alertar al pueblo precisamente cuando había peligro. Para ello el atalaya debería de hacer sonar una trompeta, y había diferentes sonidos que daba el atalaya. Había sonidos de la trompeta que eran un llamado a la guerra, pero había otros sonidos en la trompeta que el mismo pueblo de Israel conocía, pero que eran un llamado a la humillación, a la adoración a Dios. Pero también había un sonido de la trompeta que les alertaba porque se avecinaba algún peligro. Y dice ahí la Escritura que cualquiera que oía el sonido de la trompeta y no se apercibía y se ponía atento y se resguardaba, pero eventualmente moría, dice ahí la Biblia, su sangre será sobre su propia cabeza, porque oyó el sonido de la trompeta y no hizo nada. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros los pastores somos como esos atalayas que hacemos sonar el sonido de la trompeta, la palabra de Dios. ¿Sí? Si podemos hacer una analogía, la palabra de Dios es la trompeta que los pastores debemos hacer sonar a través del mensaje y el consejo de su palabra. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes debemos apercibirnos, a poner por obra el consejo de Dios. Porque si alguno de ustedes oye el sonido de la trompeta, el mensaje de Dios, y no se apercibe, es decir, oye pero no hace, será responsabilidad de cada quien. Y esta es una clase de mensajes que precisan, como todos los mensajes del Señor, es el sonar de la trompeta, donde lo que Dios te ha dado, reténlo. Si Dios te ha bendecido con alguna promesa, reténla. Él ya nos bendijo con su salvación. Él ya nos bendijo con una nueva vida. Él ya nos bendijo con paz. Él ya nos ha bendecido con gozo. Él nos ha bendecido con una familia. Hay que retenerla. Hay que retenerla. Ese es el punto. Porque estamos en medio de una batalla. Retén tu confianza en el Señor. ¿Cuántos han escuchado de la historia de las tragedias de Job, o las tragedias que Job experimentó? Yo creo que todos hemos escuchado o leído en la Biblia todo lo que en un solo día experimentó Job. Dice la Biblia en Job capítulo 2 versículo 3, mire lo que Dios dijo acerca de Job. Job capítulo 2 versículo 3 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job,
que no hay otro como Él en la tierra. Wow. Piensa un momento, yo no sé, en el tiempo de Job, incluso se cree que el libro de Job es uno de los libros más antiguos que hay, el libro de Job. Entonces, imagínense, yo no sé cuánta gente habría en aquel tiempo, pero dice que no había otro igual que Job. A lo mejor había alguno que se parecía a Job, ¿verdad? Pero no había otro como él en la tierra. Y luego se refiere Dios de las cualidades que Dios pudo ver en Job, ¿sí? A ver si se parecen a nuestras cualidades. Dice que como no había otro en la tierra, ya de ahí ya había una singularidad en él, porque era un varón perfecto. Entiéndase, o aquí esta palabra se refiere a un estado de madurez, porque perfecto solamente Dios. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Él era varón perfecto, o sea, en un buen nivel de madurez. 2, él era un hombre recto. En otras palabras, era un hombre honrado y honesto en todo lo que hacía. ¿Cómo se conducía? Era honesto en su casa, era honesto quizá en los negocios que tenía, era honesto en todo lo que hacía. ¿Sí? Por eso Dios lo bendijo, por eso era el hombre más rico en aquel tiempo, ¿sí? La bendición de Dios viene por causa de la obediencia, entre otras razones, ¿verdad? Era un hombre recto, pero también era un hombre temeroso de Dios, que significa que Job era reverente a Dios, amaba a Dios, respetaba a Dios y finalmente era un hombre apartado del mal. Si nos ponemos a pensar ahorita en toda la maldad que hay en el mundo, por ejemplo, drogas, inmoralidad de todo tipo. Bueno, yo me imagino a Job en los días de su vida, me imagino que al ver alguna maldad, él se apartaba a un lado. Era apartado, veía el mal ahí y se apartaba. Bueno, eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Vivimos en medio de un mundo que ya ahorita ya rebasó la condición y el estado de las dos ciudades pecadoras de la antigüedad, Sodoma y Gomorra. Ya se rebasó. ¿Qué tenemos que hacer? Apartarnos del mal y vivir para Dios, para honrar a Dios. Entonces dice, era un hombre recto, perfecto, recto, maduro, apartado del mal. Dice el Señor, y todavía retiene, ahí está otra vez la palabra, todavía retiene su integridad, aún, dice Dios a Satanás, cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Hay un dato interesante que me llamó la atención cuando estaba leyendo esto. Se cree que Job, cuando fue probado por Dios usando a Satanás, tenía aproximadamente 70 años de edad. ¿Alguien tiene 70 años de edad aquí? Varones, porque ya sé que a las mujeres no les gusta, a algunas mujeres. ¿Alguien tiene 70 años? Yo ya casi llego a los 70, ¿verdad? Ok, allá algunos. Bueno, más o menos tenían la edad de mi hermano que está allá. Job, 70 años. Después de su tremenda prueba, dice la Biblia que vivió otros 140 años más. Y se considera que murió a los 210 años. Bueno, todo este tiempo, a pesar de experimentar momentos de debilidad, escuchen esto, mis hermanos, todo ese sufrimiento que experimentó, la muerte de sus 10 hijos, la pérdida de todas sus propiedades, todo lo que esa sarna maligna que lo atormentaba los 24 horas del día. Todo eso, todo ese tiempo, dice la Biblia que él supo retener su confianza en Dios hasta el final de la prueba. Qué ejemplo el de Job, ¿no? Retener su confianza en Dios. Ahora, ¿qué fue lo que le ayudó? La pregunta es esa, que nos puede ayudar a nosotros. ¿Qué fue lo que le ayudó a Job a retener su integridad y su confianza en Dios? Pues las 4 cualidades que él tenía, que era su estado de madurez,
su estado de rectitud, de ser honesto, su conducta respetuosa, le daba su lugar a Dios, ¿sí? Respetaba a Dios, honraba a Dios en todo y era un hombre apartado del mal. Eso fue lo que hizo de Job, que él pudiera tener toda la capacidad para retener su integridad. En Proverbios capítulo 3, otro ejemplo que la Biblia nos enseña acerca de retener, y ahora aquí pues nos habla de retener la sabiduría, ¿sí? En medio de las pruebas, en medio de las situaciones, hay que retener la confianza en Dios. Y para retener la confianza en Dios, pues la Biblia nos dice que hay que ser sabios. Y dice Salomón, Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Primero hay que hallarla, hay que buscarla y luego hallarla. Y el que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Larguras de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. 17, sus caminos son caminos deleitosos. ¿De qué? De la sabiduría. Todas sus veredas son paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados, aquí está el punto, los que la retienen, la sabiduría. ¿Cuántos saben, cuántos padres de familia saben que necesitamos sabiduría para ser un padre, para ser un esposo, para ser un buen empleado de trabajo o el que desarrollas tu oficio? Se requiere de la sabiduría de Dios. Pero escuchen, esa sabiduría viene de Dios, no es de nuestra propia sabiduría. Algunos que se sienten autosuficientes, ellos dicen, no, yo no necesito sabiduría, pues yo lo sé todo, ¿verdad? No lo sabemos todo. Necesitamos de la sabiduría de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que son bienaventurados? Escuchen, los que retienen la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Ya lo hemos dicho, se define muy simple. La sabiduría, por supuesto, la sabiduría de Dios es el conocimiento que tenemos de Dios aplicado a nuestra vida. En otras palabras, hasta el día de hoy, todos los años que llevas caminando con el Señor, ¿cuánto conoces de Él? Y lo que conoces de Él, la siguiente pregunta sería, ¿lo estás aplicando a tu vida? ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque acuérdense, no es nada más oír. Hay que oír el mensaje, por supuesto, y hay que hacerlo. Proverbios 4:13 dice Salomón, retén el consejo. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. En la parábola del sembrador, todos conocemos esta parábola, Jesús está hablando que todos aquellos que retienen la palabra son los que dan fruto. Esto hace suponer que los que no retienen la palabra en el corazón, y una de las formas en que se ve que alguien retiene la palabra es cuando vive la palabra. ¿Sí? Entonces, una evidencia de los que retienen la palabra son aquellos que están dando fruto, que no son estériles, ministerialmente hablando, o en el servicio a Dios, hablando del servicio de Dios. Dice Lucas capítulo 8 versículo 15, hablando Jesús de la parábola, dice, mas la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra que fue oída y dan fruto con perseverancia. Yo no puedo entender cómo hay cristianos en todos los lugares, todas las iglesias, que tienen 5, 10 años, 30 años, 40 años caminando con el Señor y parecen bebés espirituales, niños espirituales. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la conducta se ve. A veces hacen berrinches como los berrinches que hace un niño, ¿verdad? Se enojan de todo, etcétera. Entonces, no dan fruto con perseverancia. ¿Por qué? Porque no se retiene
el consejo. Así que si hay un tiempo, escuchen esto que voy a decir a continuación, mis hermanos. Si hay un tiempo en el que se requiere que seamos retenedores de la palabra, que es la palabra la que nos infunde fe, confianza y seguridad en Dios, es justamente en este tiempo. ¿Sí o no? En este tiempo. Pablo, antes de partir con el Señor, le dejó lo que yo llamo como su testamento, su legado a su hijo en la fe, Timoteo. En 2 de Timoteo 1:13, después de todos los consejos que le da Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 de Timoteo 1:13, le dice: retén las enseñanzas que te da. Lo estoy leyendo en la traducción del lenguaje actual. Retén las enseñanzas que te he dado, porque son un buen ejemplo de lo que debes hacer, y no dejes de confiar en Él y en el amor que tenemos por el hecho de estar unidos con Cristo. Retén la confianza, retén la enseñanza. Yo no sé cuánto tiempo llevas caminando con el Señor y cuántos mensajes de la palabra de Dios has escuchado hasta el día de hoy, y seguiremos escuchando. Pero eso que has escuchado y que Dios te ha hablado, reténlo en este tiempo. Hablando Pablo acerca de los corintios, que algunos de ellos estaban dudando de la resurrección de los muertos porque empezaron a cuestionar, y Pablo les da en el capítulo 15 de la primera carta de Pablo a los corintios, les da toda una instrucción acerca de la resurrección de los muertos. Voy a extraer solamente 2 versículos. A ellos que estaban dudando de la resurrección de los muertos, Pablo les escribe y les dice lo siguiente. 1 de Corintios 15:1 dice: hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también ustedes recibieron y en el cual también ustedes perseveraron, por el cual asimismo, por medio del evangelio, si retenéis esa palabra del mensaje que les he predicado, tengan la seguridad de que son salvos, y si no, creyeron en vano. Y eso sigue sucediendo hoy también. Personas que llegan a una iglesia y sí, pues escuchan el mensaje y dicen: no, pues está bien, pero no retienen nada. Saliendo de este lugar, de este auditorio o de cualquier otro auditorio, se les fue el mensaje. Por aquí entra, por acá sale, y seguimos enrolados en el sistema de esta sociedad, en el rol de este mundo, ¿sí? Entonces Pablo les dice bien claro: si ustedes retienen la palabra que yo les he predicado, pueden tener la certeza de que son salvos. Obviamente con la evidencia del nuevo nacimiento. Y si no, se creyeron en vano. ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, pues lo que sigue pasando hasta el día de hoy, que dentro de la iglesia de Corinto había algunos que creían, como aquellos que dice Santiago que creen. Les digo: ¿ustedes creen? Pues sí, también los demonios creen que hay un solo Dios, ¿sí? Entonces, ahí en Corinto también había aquellos que simplemente creían, pero no habían hecho una decisión por Cristo, porque los creyentes verdaderos, los que ya nacieron de nuevo, escuchen, son aquellos que retienen el evangelio con firmeza. Aquí en mi corazón, lo que dice Jesús, ¿sí? El sacrificio de Cristo en la cruz para liberarme de mis pecados. En el mensaje a la iglesia de Pérgamo, ahí en el Apocalipsis, encontramos otro ejemplo de retener. Yo quiero que ustedes sean inteligentes y sabios. Vean cómo Dios en diferentes porciones de la Biblia nos está hablando de retener, porque es un mensaje importante. Hay que retener, no hay que permitir que venga el enemigo y nos robe lo que el Señor nos está dando. Dios es bueno, es generoso como nuestro Padre. Dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 12: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿A quién se está refiriendo? Hello, ¿están aquí? Repito el texto. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo:
dice lo siguiente: el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Él es el que tiene la espada, la palabra de dos filos. ¿Qué dice? Versículo 13: yo conozco tus obras, yo sé dónde moras y dónde está el trono de Satanás. ¿Sí? Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Esto significa que los de la iglesia en Pérgamo vivían en el centro de la adoración de uno de los dioses más importantes e imponentes de ese tiempo. Él se llamaba, ese dios al que adoraban se llamaba Esculapio, era el dios de la medicina y de la salud. Este dios era adorado en la forma de serpiente. De hecho, en el día de hoy, la simbología que usan los médicos o para hablar de la medicina es un báculo enredado en una serpiente. ¿Sí? A ese dios se referían, al dios Esculapio, y a él le atribuían el poder de sanar y de resucitar a los muertos. Sin embargo, era la viva personificación de Satanás, y uno de sus principales seguidores era precisamente el supremo magistrado de Pérgamo. Y este supremo magistrado de Pérgamo estaba persiguiendo a los cristianos de aquel tiempo para matarlos. Así que en medio de todo ese panorama de persecución, Jesús les escribe, y en el versículo 13 les dice: yo conozco tus obras, yo sé que moras donde está el trono de Satanás, pero escucha la segunda parte, aquí está el punto: pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, y ni aún en los días de Antipas. Antipas se cree que fue el pastor de la iglesia local. ¿Qué se dice a continuación de Antipas? Dice: ni aún en los tiempos de Antipas, mi testigo fiel. O sea, era un pastor fiel que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. En otras palabras, lo que el Señor está elogiando a los creyentes de la iglesia en Pérgamo es que en todo el tiempo, aún a pesar de las persecuciones de este magistrado de Pérgamo, ellos retuvieron su confianza en Dios. Por lo tanto, si eso nos está diciendo el Señor a través de su palabra, pues lo que tenemos que hacer, hermano, hermana, es retener nuestra confianza en Dios. Retén tu confianza en Dios, no la pierdas, reténla, agárrala firmemente. Ahí mismo en Apocalipsis vemos también otro mensaje. Ahora el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y este mensaje a la iglesia de Filadelfia contiene cualidades y características del tipo de la iglesia por la que Jesús vendrá cuando venga por segunda vez. Apocalipsis capítulo 3 versículo 17 dice así. Versículo 7. Apocalipsis 3:7. Dice: escribe al ángel de la iglesia al ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia, el nombre significa amor fraternal. Dice: esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Versículo 8 dice: yo conozco tus obras. Otra vez, ¿se fijan que Dios es omnisciente y Él lo sabe todo? Él sabe lo que hacemos hoy, mañana y siempre. Conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Saben cuál es esa puerta abierta? Hoy tenemos las puertas abiertas para seguir predicando el evangelio. Todavía no nos las han cerrado. La puerta sigue abierta, pero un día se va a cerrar. ¿Sí? Entonces, en tanto tenemos la puerta abierta para predicar el evangelio, prediquemos el evangelio. Lo que Dios ha sembrado en tu corazón y que lo tienes aquí retenido en tu corazón, predícalo, háblalo a otros. Háblales de la bondad de Dios a través de Jesucristo. Cómo por amor a la humanidad vino Jesús a morir por nosotros. Retén y habla. Dice: está la puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Ahí la palabra guardar habla de retener también. ¿Sí? ¿Has guardado qué? Mi palabra. ¿Sí? ¿Se fijan la importancia de retener la palabra? Y no solo, ¿saben cuál es la mejor manera de retener la palabra? Memorizándola. Y la mejor manera de memorizar la palabra es viviéndola. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos versículos te sabes? Porque los vives o los vivimos. ¿Cuántos no sabemos?
¿verdad? Entonces dice, sé que tienes poca fuerza, pero has guardado, has retenido mi palabra y no has negado mi nombre. Habla de testimonio, versículo 9. He aquí, yo entrego en la sinagoga o en el templo de culto a los que se dicen ser judíos, pero no lo son. A los que se dicen ser cristianos, pero no lo son. Parecen cristianos, sí, pero no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Escucha el elogio, versículo 10. Por cuanto has guardado, ahí está otra vez, has retenido la palabra de mi paciencia. La paciencia, por supuesto, tiene que ver con la capacidad que todos vamos desarrollando en Cristo para aguantar. La paciencia es la capacidad de aguante, y aguante precisamente en medio de las pruebas sin claudicar. Que nos vienen las pruebas y ahí estamos firmes, reteniendo el consejo de Dios, reteniendo nuestra confianza en el Señor. Dice, yo también te guardaré. Escuchen cómo dice, retomo el texto. Dice, por cuanto has guardado y retenido la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Atención, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué dice el Señor? El Señor está prometiendo sacar a los suyos, a cuidar a los que han perseverado, a los que han retenido su confianza en Dios de ese tiempo futuro de prueba. No voy a entrar en muchos detalles, pero ese tiempo futuro que se llama la hora de la prueba se refiere a un tiempo de prueba muy difícil, que será muy difícil, que Dios enviará sobre este mundo, que se menciona en el Antiguo Testamento y que corresponde a los acontecimientos de lo que se dice en el Antiguo Testamento como el día del Señor, que dice que serán llenos de angustia debido al justo juicio y a la ira de Dios que descenderá a este mundo por causa del pecado de los moradores de la tierra. Vendrá a su tiempo el justo juicio de Dios. Jeremías capítulo 30 versículo 7 confirma esto. Dice, cuán grande será aquel día, el día del Señor, el día de la prueba del Señor. Dice, tanto que no habrá otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jacob aquí se refiere a Israel, se refiere a los hijos de Dios. En otras palabras, se refiere a nosotros. Cuando venga ese tiempo de angustia, si es que todavía estamos en este mundo, pues el Señor nos librará de ese tiempo de angustia. ¿Puedes creer eso? ¿Sí? Bueno, reténlo aquí en tu corazón. Que cuando venga ese tiempo de pruebas, si nos toca vivir esos tiempos de prueba, bueno, pues retengamos nuestra confianza en el Señor. La iglesia de Filadelfia, como muchas otras, habían atravesado por pruebas intensas como era la persecución, pero a pesar de esa intensidad de pruebas, ellos persistieron en reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador. Así que el Señor les dice a los de la iglesia en Filadelfia, versículo 11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Escuchen la pregunta que voy a hacer a continuación, atención. ¿Qué tienes tú hasta el día de hoy como cristiano nacido de nuevo que no hayas recibido de Dios? ¿Qué tienes? Todos lo recibimos de Dios, ¿estamos de acuerdo? Y eso que recibiste de Dios, ¿qué es lo que tienes que recibiste de Dios? Por ejemplo, ya recibimos la salvación. La salvación nos ha dado paz. ¿Qué más? Sanidad. Salud para el cuerpo, para el alma. ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Todo? Todo. Bueno, todo eso, reténlo. Hay que retenerlo. Retén lo que tienes, reténlo. Si el Señor te ha dado gozo, reténlo. Si el Señor te ha dado paz, reténla. Si el Señor te ha dado de su sabiduría, retén esa sabiduría. Si el Señor te aconseja y te dice por dónde caminar, retén eso, reténlo, reténlo. Ese es el mensaje de hoy. La trompeta está sonando, ese es el sonido de la trompeta de Dios.
¿Qué es el sonido de la trompeta de Dios? Retén tu confianza en Dios. Un crítico del cristianismo, que nunca han faltado los que critican el cristianismo, él dijo una ocasión: esos que se llaman cristianos, los cristianos de este tiempo, él dijo, están tan desorientados que ya no saben ni en quién creer ni en quién confiar. Por lo tanto, dice él, ¿cómo es posible que ese Jesús al que predican pueda ser Jesús el camino a seguir? ¿Cómo es que ese Jesús al que ellos predican pueda ser la verdad en la que hay que confiar? ¿Cómo es que ese Jesús al que predican es la vida en la que debemos vivir si ellos mismos no dan testimonio de ello? Suena fuerte, ¿verdad? Bueno, esto ha dado como consecuencia que el testimonio de muchos que nos decimos o que se dicen cristianos se ha venido a convertir en el día de hoy para muchos como el hazme reír o la piedra de tropiezo para aquellos que están buscando una respuesta espiritual de su vida desordenada y vacía. Ven a un cristiano y dicen, no, mira, este se parece igual a los del mundo. Hace las cosas que hace la gente del mundo. No, si en eso consiste el cristianismo, me quedo como estoy mejor, ¿verdad? Hermanos, es importante que justo en este tiempo en el que nos tocó vivir, con todo y los conflictos sociales y políticos y económicos y religiosos, es necesario que en este tiempo retengamos nuestra confianza en Dios, que pueda ser una influencia de impacto a través de nuestro testimonio para la gente que nos rodea. Empezando por los de nuestra casa. A veces hay hijos de padres cristianos que no se convierten porque el testimonio de los padres no es un testimonio de impacto, de fidelidad, de compromiso como el de Job, que no había otro en la tierra como él, perfecto, maduro, recto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque incluso yo les he dicho en otras ocasiones, algunos de sus hijos luego se acercan conmigo y me dicen, no, papá, mi papá, usted lo ve aquí bien y sí, levanta las manos, pero lo había de ver en mi casa, ¿cómo es? Le grita a mi mamá, la maltrata. A mí me dice, eres un inútil, no sirves para nada. No, hermanos. Entonces, luego a veces queremos hablarle a nuestros hijos de Cristo y dicen, no, ¿para qué? ¿Para qué? Mejor así déjame, así me quedo. ¿Sí? Bueno, por supuesto, hay sus muy honrosas excepciones y yo espero que tú seas de esas honrosas excepciones, que sí le enseñas a tus hijos a amar a Dios, que sí los aconsejas, que sí les das un buen ejemplo, que eres un buen cristiano y aún a pesar de eso, ellos no quieren nada con Dios. Bueno, su sangre será sobre de ellos. La trompeta está sonando a sus vidas, a sus corazones, y si ellos no quieren, bueno, la semilla ahí está. Tarde o temprano va a dar su fruto. ¿Puedes creerlo? ¿Sí? Bueno, esta palabra que hemos estado hablando de ella y que hemos estudiado en diferentes textos, que es retener, es muy simple su traducción. Significa sujetar firmemente sin soltar. ¿Sí? Mantenerla aquí. Apoderarte de ello diciendo, esto me pertenece y no voy a permitir que el diablo, nadie, ni nada, ni nadie me robe lo que tengo, lo que es mío, lo que me pertenece. ¿Qué te ha dado Dios? Bueno, todo lo que te ha dado Dios, reténlo. Reténlo. El tener es el resultado del buscar, en este caso nuestra confianza en Dios. Por lo tanto, hay quienes no tienen confianza en Dios porque tienen una expectativa de que Dios, o suponen que Dios es impotente, que Dios es descuidado, que está tan ocupado en resolver tantos asuntos alrededor del mundo que dicen, no, se me hace que Dios ya se olvidó de mi necesidad, o se me hace que Dios ya perdió el control de la situación. Escuchen, la Biblia dice que Dios tiene el control de todas las cosas. God is in control all the time. ¿Sí? ¿Puedes creerlo?
¿sí? Dios tiene el control de todas las cosas. Retén esa verdad en tu corazón, ¿sí? Dios tendrá el control de todas las cosas. Si estamos en problemas, Dios está en control. Si estamos en una necesidad, Dios está en control. Si estamos atravesando por enfermedad o por alguna situación, o tu hijo o tu esposo o tu esposa no se han convertido a los caminos del Señor, Dios tiene todo bajo su control. Él es Dios y Él es soberano. Él no pierde el control de nada. Tu vida está en las manos del Señor. Ahora, acuérdense, estamos hablando no simplemente de tener, sino de retener. Agarrando firmemente lo que te pertenece. Y escuchen esto, retener implica una lucha, implica una batalla de todos los días. Es una guerra de todos los días, no solamente contra el diablo, no solamente contra la sociedad, contra este mundo. Es una lucha contra nosotros mismos también. Nosotros somos nuestro peor enemigo. Significa esto que retener significa que nada te sea robado de las manos ni de tu corazón. Nada, que el enemigo no pueda venir a robarte a tus hijos, que el enemigo no pueda venir a robarte tu llamado, que el enemigo no pueda venir a robarte tu confianza en Dios. ¿O se lo vas a permitir? Hay que luchar, hay que trabajar. Hay que orar, y es un trabajar por la salvación de nuestros hijos. Sí, obviamente Dios es el que pone el querer como el hacer, el Espíritu Santo el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Pero nosotros tenemos que orar incansablemente, día y noche, por nuestros hijos que aún no conocen al Señor. Hablar con ellos, ministrarlos, y no permitirle a Satanás ni siquiera un pequeño espacio para que tenga oportunidad de robarse a nuestros hijos. Y esta sociedad y el sistema educativo de este estado principalmente y de este país no nos están dando mucha oportunidad. ¿Vas a permitir que la ideología de género se robe a tus hijos? No, no lo vamos a permitir. Retén la vida de tus hijos. Reténla, que el enemigo no te los robe. Te recuerdo lo que Jesús dijo en el contexto de ser como Él, buenos pastores de nuestra casa. Él dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Escucha lo que dice el versículo 11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cuántas ovejas tienes ahí en tu casa? ¿Y estás dando tu vida por ellos? ¿O dices, no voy a presionar a mi hijo para que no? Mientras tus hijos estén bajo tu cobertura, ahí hay que estar. Yo les he dicho antes que mis hijos me decían, papá, tú pareces la migra. Sí, no le hace que me digas que parezco la migra, que parezco el oficial de migración. Yo voy a registrarte, yo voy a buscar. El único espacio de libertad que tú tienes es cuando vas a hacer tus necesidades fisiológicas. Ese es el único espacio de libertad que tienes. Pero mientras estés en mi casa, yo voy a estar supervisando ahí. ¿Qué haces? ¿Qué oyes? ¿Con quién vas? ¿A quién escuchas? ¿Qué mensajes envías? Pero algunos padres de familia dicen, no pasa nada. Sí pasa. El diablo viene a robar, a matar y a destruir. ¿Lo vas a dejar al diablo? ¿O te vas a convertir en el pastor, el buen pastor que su vida da por las ovejas? ¿Sí? Termino leyendo Job capítulo 11, versículo 18, Job 11, 18, cuando uno de los amigos de Job, Elifaz, o Sofar, quiero decir, le da un consejo a Job en medio de su sufrimiento. Le dijo, tendrás confianza porque hay esperanza. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás
seguro. Mirar alrededor habla de mirar cuidadosamente en nuestro entorno, y a pesar de lo que vemos que está sucediendo, tú y yo podemos estar seguros porque el Señor es nuestra confianza y es nuestra protección. Así que mirarás alrededor y dormirás tranquilo. ¿Duermes tranquilo? Aún a pesar de lo que se ve, ¿sí? Termino ahora sí leyendo Hebreos capítulo 10, versículo 35. Dice el autor de la carta a los Hebreos: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Cuál es ese galardón? La vida eterna. La vida eterna. Perseveremos hasta el final, porque nos espera la eternidad en su presencia. No pierdas tu confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros, escucha lo que dice el versículo 39, un buen versículo para memorizar. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. No somos de los que nos echamos para atrás. Para atrás ni siquiera para agarrar vuelo, dicen por ahí, ¿verdad? Así que en este tiempo no es un tiempo para retroceder o para rendirnos. Es un tiempo para que retengamos, para que sujetemos firmemente todo lo que el Señor nos ha dado, y que retengamos aquí en nuestro corazón nuestra confianza en el Señor. Amén. ¿Entendió el mensaje? Simple, así es Dios, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos ayude a retener todo aquello que Él ha sembrado en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Póngase de pie si es tan amable un momento, y terminamos orando. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por todo lo que tú nos has enseñado todos estos años. Has sido generoso con nosotros, Señor. Nos has dado mucho más de lo que hemos esperado, lo que hemos anhelado, Señor. Has sido tan fiel con nosotros, aún a pesar de nuestras infidelidades, Señor, y eres paciente con nosotros, Señor. Retenemos eso en nuestro corazón, Señor, que por tu gracia y por tu misericordia es que seguimos adelante. Y si estamos en este mundo aún, Señor, hay esperanza. Reconocemos que todo lo sabes, que todo lo puedes, porque eres todopoderoso. Todo tú lo tienes bajo tu control. No hay nada, absolutamente nada, que escapa de tu mano, Señor. En esta hora, Señor, nos aferramos a tu palabra, Señor. Retenemos tu palabra en nuestro corazón, y que esta palabra que tú has sembrado hoy en nuestro corazón dé fruto, y fruto abundante en nuestra vida cristiana, Señor. Ahí en nuestra casa, con nuestros hijos, Señor, con nuestra esposa, con nuestros hijos, Señor, con nuestros hermanos en la fe, Señor, con nuestros vecinos, que podamos llevarles el evangelio a otros, que puedan ver en nuestra vida un testimonio que te honra a ti, Señor, como Job, que era un hombre maduro, era un hombre que te respetaba, temeroso de Dios, era un hombre apartado del mal, era un hombre que era honesto en todo lo que hacía. Así, Señor, queremos tomar del ejemplo de Job para vivir nuestra vida, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Señor, en medio del panorama que nos tocó vivir, Señor, que podamos nosotros estar firmes, estables, inconmovibles en tu palabra, Señor, sabiendo que cuando tú vengas por segunda vez, Señor, o nos llames a tu presencia, pasaremos toda la eternidad allá en tu reino, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea. A ti sea la gloria, la honra y todo el honor por siempre, Señor. Y todos decimos amén. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Llévanos con bien hasta nuestra casa, Señor. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos el miércoles, los que vienen el miércoles, o el próximo domingo a la 1 de la tarde. Que Dios les bendiga en todo, y retengan todo lo bueno de Dios en su corazón. Amén. Que Dios les bendiga. Despídanse unos a otros. Dios de proezas, Dios
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantamos tu nombre.